Bienvenidos al programa Si Puedes Creer, Todo es Posible. Hoy estaremos hablando acerca del reino de Dios, el poderoso reino de Dios. Hay dos reinos aquí en la tierra. Vamos a hablar claro. Está el reino de la luz, donde el rey es Cristo, y el reino de las tinieblas, donde el rey es Satanás. Eso dicen las Escrituras. En esta tierra estamos hablando, La Biblia nos habla que el príncipe de este mundo es justamente el diablo. Mediante el pecado, la historia es larga para contárselo, fue vendido a este ser malévolo. No hace falta ver mucho para darnos cuenta la influencia de oscuridad que hay sobre las naciones de esta tierra. ¿Lo dice la Biblia esto? Lo dice la Biblia. ¿Existe el bien? Existe el bien. ¿Existe el mal? Existe el mal. Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura con respecto a estos dos reinos. Y cómo vivir en el reino correcto, en el reino de la luz, en el reino de la paz, en el reino del amor, en el reino de la bendición. Hay otro reino, el reino de la oscuridad, el reino de la violencia, el reino de la maldad, el reino de la corrupción, el reino de las cosas que traen tristeza al corazón del ser humano. En una de las cartas que escribe el apóstol San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1 y en el verso 12, prestemos atención a lo que dice. Lo que leo es la palabra de Dios. El cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios no pasa. La palabra de Dios se cumple. Más allá de tomar muchas veces estos programas como una religión, como algo místico, nada que ver con eso. Soy papá, tengo una esposa, tengo 3 hijos, vivimos la vida como viven todas las personas, tenemos días buenos, días con luchas, días con pruebas, pero yo te quiero hablar desde mi corazón a tu corazón lo que dice la palabra de Dios. Y en la Biblia nos habla de estos dos reinos y cómo salir del reino de las tinieblas, del dolor, de la enfermedad, de la incertidumbre, del temor, de la queja, del insomnio, de la maldad de este mundo, de una vida vacía. ¿Qué dice la Biblia? Primer carta que vamos a estar leyendo hoy a los Colosenses, capítulo 1, verso 12. Den gracias, dice, al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. En palabras simples, palabras sencillas, nos está hablando de un reino de tinieblas, donde la mayoría de los seres humanos están por causa del pecado. Ese es el reino de las tinieblas. En el momento que cualquiera de nosotros recibimos a Jesucristo, aceptamos el sacrificio, la redención, el derramamiento de sangre del Cordero de Dios, perdona nuestros pecados, pero fíjese lo que pasa. La Biblia dice que somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado Jesucristo. El reino de los cielos. Juan el Bautista, el profeta que abrió el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años, comenzó su ministerio terrenal diciendo estas palabras. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Preparó el camino. Al poco tiempo aparece en escena el Mesías, el Salvador, el Redentor, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Cómo comenzó su ministerio? Diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esta palabra reino en griego es basileia, que se traduce como un reinado, un régimen real, un reinado de un Dios, de un rey poderoso. Cristo es el rey de este reino de los cielos.
Entonces Dios nos traslada al aceptar a Cristo como Señor y Salvador a este reino, donde encontramos la paz, la felicidad, el propósito de la vida, el perdón de los pecados, la vida eterna, la vida abundante, etcétera, etcétera. Es un reino de bendición. Como dije, mucha gente lamentablemente está en el reino de las tinieblas. Podemos ver cada día las distintas situaciones, conflictos, problemas que están sucediendo en el mundo, y hay personas que también comparten y dicen, lo que ha sucedido acá, lo que hizo esta persona, ni un animal lo hace. O sea que hay una influencia de tinieblas en la mente de muchas personas. Jesucristo, en su ministerio, vemos cómo Él aún liberaba de espíritus malignos a personas que eran oprimidas. Hay un reino de tinieblas, pero también está el reino de la luz, el reino de los cielos. Se ha acercado. En el momento que vino Jesucristo a la tierra, se acercó el reino. Donde Cristo se movía, el reino de Dios se movía con Cristo. Había enfermos que se le acercaban, Él los sanaba. Había gente oprimida, Él los libertaba. Había gente aún que se le moría un ser querido, Cristo le resucitaba. Ese es el reino de los cielos. Trajo esperanza, trajo amor, trajo paz a los corazones, alegría, bendijo a las familias. Y ahora el reino de los cielos, que Cristo no está en la tierra porque Él murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Las Escrituras nos dicen que Él ha delegado ese poder, esa potestad, esa autoridad a su cuerpo. ¿Y quién es su cuerpo? Su cuerpo es la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, Él es la cabeza del cuerpo. Cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo. Entonces, Él nos ha dotado a cada uno de los que creemos en Él con esta salvación tan grande, donde hay dones y talentos, y el fruto espiritual más importante es el don del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo que viene a vivir dentro de nuestros corazones y dentro de tu corazón. Y es lo que marca la diferencia de estar en el reino de los cielos o en el reino de las tinieblas. Una buena pregunta en este momento es, ¿en qué reino estás vos? ¿En el de la violencia, el de la maldad, el de la mentira, el de la infidelidad, el de la promiscuidad, el de los vicios, el de las costumbres de este mundo, o en el reino de los cielos? En el reino de la comprensión, de la paz, de la fidelidad, de la verdad, de buscar las cosas de arriba, de vivir una vida espiritual. Cristo lo dijo claramente, que el reino de los cielos se había acercado, y que estrecho es el camino y que angosta es la puerta que entra a este reino de los cielos, a este camino de salvación. Y son pocos los que lo hallan, porque espacioso es el camino y ancha es la puerta que lleva a la perdición, que mantiene a la gente allí en el reino de las tinieblas, y son muchos los que andan por allí. Pero esta es la mañana de bendición para todos. El reino de los cielos se ha acercado. Cristo dijo que el tiempo se ha cumplido. El tiempo del dolor, de la enfermedad, de la maldad, de la desesperación, de la escasez, del dolor, se ha cumplido. Ahora vino Cristo, trajo su reino y se mueve por medio de la iglesia. Por eso el reino de los cielos está en todas partes del mundo. Donde haya un creyente en Cristo Jesús y que vive la palabra de Dios, se mueve el reino de Dios. Se está acercando también a tu vida, a tu corazón, a tu hogar, porque te estoy hablando en el nombre del Señor. Y podemos ver, tantas cosas que hizo el Señor para poder bendecir esta tierra. A Pedro le dice que le daba la llave, ¿no?, del reino de los cielos. Él iba a ser el que comenzaría con la proclamación del Evangelio allá en el día de Pentecostés, donde había unos 120 que estaban reunidos y miles de personas que escuchaban allí en Jerusalén el mensaje de Pedro. Ahí nace la iglesia. Ahí es donde el Señor delega ese poder en la iglesia. Y desde ahí, hace 2000 años hasta ahora, el reino de los cielos se mueve por medio de la iglesia y está llegando a tu casa. Pero es una decisión tuya, en el reino que quieras vivir.
¿En el reino de la luz o en el reino de las tinieblas? Lo dice la Biblia, capítulo 1, verso 12 y 13 de la carta a los Colosenses que escribió el apóstol San Pablo. Ese poder está ahora en la iglesia. ¿Qué les parece si, antes de seguir con este tema tan apasionante del reino de los cielos, vamos a escuchar, vamos a adorar una canción para preparar también nuestro corazón y ser participantes de las bendiciones que tiene el Señor en este reino? Porque nos habla la Biblia allí en San Juan capítulo 10, verso 10, que el ladrón, hablando del mismo diablo, vino a robar, vino a matar y vino a destruir. Lo ven, la ven la obra del diablo en el mundo, la pueden ver todos. Pero dice que Cristo vino a deshacer las obras del diablo y vino a traer vida en abundancia. Ahora, su reino está dentro de cada uno de nosotros. Todavía no se manifiesta en su plenitud en este mundo, pero sí se puede manifestar en la actitud que podemos tener nosotros como creyentes, en transmitir esa paz, en vivir una vida acorde a las Escrituras. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos con este tema, el reino de los cielos. Que Dios les bendiga. Seguimos con el tema, el reino de los cielos. Este poderoso reino de los cielos que comenzó allí con la venida de Jesucristo a la tierra. Y ahora está siguiendo por medio de la iglesia, extendiéndose a todas partes del mundo. Cuando Cristo viene a la tierra, Él confronta el reino de las tinieblas. En ese tiempo estaba el reino de las tinieblas muy tranquilo, pero viene Cristo. Dice que el reino de los cielos se hace fuerte, y los valientes son los que lo arrebatan. Ahora, el reino de las tinieblas, con Satanás y todos sus secuaces, hizo resistencia. Y vemos el ministerio de Jesús. Recibió varios ataques. Uno de esos ataques eran con personas que estaban completamente endemoniadas. Y eso también, ese ataque, lo puede recibir también la iglesia de Cristo, aquellos que creen en el Señor Jesús. Entonces, 4 ataques te quiero hablar de lo que sufrió Jesucristo y cómo venció, y lo que puede sufrir también cada creyente. El primero es precisamente ese ataque por medio de los demonios. Vemos en las Escrituras, también nos habla que el Señor Jesucristo liberó a varias personas que tenían espíritus inmundos. Entonces, el enemigo, ¿cómo ataca? Ataca por medio de maldiciones que vienen precisamente de padres, de abuelos, de tatarabuelos, que no tenían por ahí el conocimiento que se tiene hoy. Y hay personas que dicen, ¿por qué estoy recibiendo esto? El pecado es el que trae maldiciones aún generacionales. La Biblia nos habla en uno de los mandamientos que visita a Dios la maldad de los hombres hasta la 3ª y 4ª generación, de aquellos que adoran otras cosas y no adoran precisamente a Dios. Por medio de posesiones demoníacas, por medio de tentaciones, de opresiones, de miseria, de distintas situaciones que tiene que vivir la persona. Son opresiones del reino de las tinieblas. El segundo ataque se puede recibir por medio de enfermedades y dolores. ¿Decimos que todas las enfermedades son demonios, son espíritus inmundos? No. La ciencia dice muchas veces que no le encuentran nada a la persona, sin embargo, esa persona se siente mal. En la Biblia nos hablan las Escrituras que Jesús oró por personas que tenían espíritus de enfermedad. Por ejemplo, lo encontramos en Lucas capítulo 13, verso 10 al 17, que había una mujer que durante 18 años tuvo un espíritu de enfermedad y Cristo la hizo libre. Encontramos también enfermedades y dolores que pueden llegar también al alma. ¿Cuánta gente está perturbada en el alma? En la Biblia nos enseña también que había lunáticos en la vida de Jesús. Hoy podemos decir que hay mucha gente que está fuera de sí, que hay mucha gente que verdaderamente está desequilibrada. Y bueno, son opresiones también en el área del alma, en el tema de la mente. Pero Cristo también tiene el poder para hacer libre a esas personas. Y también lo vemos en el espíritu. Hay un pasaje bíblico donde el Señor Jesucristo le dice a un paralítico, tus pecados te son perdonados, y después es sanado. ¿Dónde está
¿Dónde está eso? Bueno, eso está en la palabra del Señor, la palabra del Señor que no miente, la palabra de Dios que es viva y que es eficaz. Y encontramos también en el cuerpo, lógicamente, que el Señor Jesucristo se encontraba con situaciones de personas que estaban ciegas y que estaban mudas, y que el Señor Jesucristo los hacía libres. No todas las enfermedades son espíritus inmundos, pero sí hay espíritus de enfermedad que son causados por el pecado del hombre. Esto muy poca gente lo sabe, pero lo dice la palabra de Dios. Eso se mueve en el reino de las tinieblas. Usted si lee la Biblia en Efesios, una carta que escribe el apóstol Pablo, capítulo 6, verso 12 en adelante, dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las regiones celestes, contra espíritus inmundos de maldad. Detrás de ese acto violento o de ese acto que uno dice, esta persona es un inmoral, o esta persona, ¿cómo puede hacer tantas cosas desagradables? Detrás de eso se pueden mover fuerzas espirituales de maldad. Pero Cristo es la esperanza. Si el Hijo de Dios, Jesucristo, los hace libres, esas personas pueden ser verdaderamente libres. Vos podés venir a la iglesia, yo te puedo presentar gente que vivía de una manera y fue transformado completamente por el Señor Jesucristo. Aunque podía ser violento, pero que Cristo lo transformó, que cometía actos que no correspondían, pero que Cristo hizo un cambio en sus vidas. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura y las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Esto no es un cuento. Cristo es el único que puede transformar las vidas, de pasar al ser humano del reino de las tinieblas al reino de la luz. Eso dice la palabra de Dios. En el reino de las tinieblas hay perdición, hay condenación. En el reino de la luz hay vida abundante, hay salvación, hay eternidad, hay vida donde uno realmente se siente fortalecido y lleno de la gracia de Dios. El tercer ataque que vemos en la Biblia, que sufrió el Señor Jesucristo también, fue por medio de la naturaleza. Jesús le dice, bueno, espérenme del otro lado, y dice que hubo una gran tempestad y que tenían los discípulos vientos contrarios para poder llegar allí. Cristo se levanta y le dice a los vientos que cesen y a las olas que se calmen. Todo aquel que quiere seguir a Cristo, también ese reino de las tinieblas muchas veces se levanta, con rechazo, con acusaciones, con críticas, con burla, con gente que, bueno, parecería que no tiene otra cosa que tratar de frenar a aquel que tiene fe o aquel que cree en el Señor. Pero son vientos contrarios que el Señor, al vivir en tu corazón, también se levanta y los reprende y ordena que cesen, y el creyente puede tener paz. La prueba, la lucha, no es para siempre. El día malo puede venir, pero así como viene, también se tiene que ir. Y en el nombre de Jesús podemos estar firmes. Y los ataques que te hablo son ataques por medio de espíritus poniendo y oprimiendo a las personas, por medio de enfermedades o de dolencias, por medio de la naturaleza. Cuántas inundaciones, cuánta sequía, cuántos terremotos. Este enemigo que tiene el cristiano, que la Biblia le llama Satanás, la serpiente antigua, el diablo, tiene cierto área de poder también con la naturaleza. Y él sabe que inundando o poniéndole en la cabeza a gente que tale árboles, sabe que eso va a producir un desequilibrio en la naturaleza, va a producir también alguna inundación, y él cumple su objetivo, matando, robando y destruyendo. Pero Cristo viene a traer vida y vida en abundancia. Y por último, también ataca por medio de la muerte. Hay espíritus de muerte que se mueven produciendo accidentes, trayendo enfermedades terminales, muertes tempranas, situaciones que uno dice, ¿cómo pudo pasar esto? Y de repente esa persona ya no está más en la tierra. En esta semana estamos orando precisamente para que Dios nos libre a nosotros, a nuestras familias, a la iglesia, de muertes tempranas, de accidentes, de enfermedades terminales. Cristo enseñó que tenemos que orar para que nos libre del mal. Estamos en el mundo donde está bajo el maligno. Cristo, de acá a un tiempo, en el tiempo de Él, pondrá el orden. El Señor volverá. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Sí, querido amigo, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Hay que arrepentirse y hay que creer en el Evangelio.
más poderoso es Cristo Jesús en el reino de los cielos que el enemigo que está derrotado en el reino de las tinieblas. ¿Cómo hago para pasar de un lado al otro? Con Jesús. El que tiene a Jesús puede tener la vida eterna y estar en el reino de los cielos. Con Jesús en el corazón y llenos del Espíritu Santo podemos llevar el reino a todas partes del mundo. Cristo dijo estas palabras: las obras que yo hago, ustedes también las podrán hacer, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Cristo con su cuerpo aquí en la tierra podía llevar el reino allí en Jerusalén, en Palestina, donde Él se movía. Pero ahora ha delegado ese poder a la iglesia. Aquí en Japón, en Australia, en China, donde haya creyentes, se mueve el reino de Dios. El reino de Dios ha llegado allí a tu corazón, aquí en esta ciudad, en la ciudad de La Plata, por medio de nuestro Señor Jesucristo. No temas, no desmayes, porque el Señor es tu Dios. No te dejará ni te desamparará. Él viene a ti. Si tú vienes a Él, Él no te echará fuera. Él te ama. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Entra al reino de los cielos. Dios te bendiga mucho.